triunfo de Francia, son héroes también para Francia de cierto modo. Entonces me hacía muchísima ilusión con ser embajador en este país y poder trabajar con los venezolanos para estrechar lazos con la sociedad francesa y con nuestra república. Sé que Venezuela está atravesando un momento de crisis, como lo conocen muchos países. La vida política no siempre es un río tranquilo, hay muchos acontecimientos, es el propio de la vida política. Pero creo que el rol del diplomático y de un embajador en este contexto es un rol interesante de análisis de lo que está ocurriendo y también el papel que podemos jugar para favorecer el diálogo en este país y una salida de crisis. Como lo dije en la residencia de Francia el día del 14 de julio, transmití la disponibilidad de mi país, de Francia, para favorecer el diálogo aquí en Venezuela y una salida pacífica de la crisis difícil que estáis atravesando. ¿Cómo puede ayudar Francia? Pues ¿Cómo puede ayudar la comunidad internacional en una situación como esta? Primero, escuchando a todos y favoreciendo el diálogo entre los responsables políticos venezolanos. También hablando de nuestra propia experiencia, de cómo hemos superado en nuestra historia momentos difíciles. La Unión Europea es una construcción de 60 años para superar el odio y el antagonismo entre naciones, en particular entre Francia y Alemania, que fueron dos países que se odiaron hasta llegar al último del horror en la destrucción de nuestros pueblos. Dos guerras mundiales que conllevaron millones de muertos, hicimos campos de concentraciones donde murieron entre 6 y 7 millones de personas. Y desde hace 60 años hemos decidido cambiar el rumbo trágico de nuestra historia para compartir soberanía, compartir solidaridades y construir solidaridades entre nuestras naciones. Y ahora somos 28 con momentos difíciles, con discrepancias a veces, pero que siempre hemos conseguido superar en un marco democrático y gracias a un diálogo. Fíjese que entre Francia y Alemania, la semana pasada, tuvimos un Consejo de Ministros común. Nuestros dos gobiernos, cada año, desde hace ya unos 10 años, tienen un Consejo de Ministros común, todo un día, y compartimos experiencias en materia de política pública, de política económica, de enseñanza, de temas agrícolas, de seguridad. O sea, intentamos compartir experiencia. Y esto es un logro histórico y hemos superado un odio que nos había llevado al horror durante siglos. Mis dos abuelos, en mi propia historia familiar, mis dos abuelos fueron prisioneros de guerra 5 años en Alemania. Y mis abuelos, durante toda mi infancia, me dijeron: no tienes que olvidar lo que pasó con Alemania, pero tenemos que superarlo. Y me enseñaron a amar y respetar a Alemania a pesar de lo que ellos habían sufrido en su carne durante la Segunda Guerra Mundial. Y creo que esto es un ejemplo que puede ser útil para Venezuela y para otros países de cómo podemos superar odios, antagonismos, para construir un futuro común. Y esto es el mensaje que llevo aquí en Venezuela y que voy a tratar de explicar con mi homólogo alemán aquí, Stefan Herzberg, en las universidades de Venezuela. Explicar la reconciliación franco-alemana, que es un ejemplo único en la historia de la humanidad de dos países que se odiaron tanto que se llegaron a destruir y que hoy comparten un mismo futuro, una misma trayectoria y que comparten soberanía. Esto es muy interesante, sobre todo porque, fíjese, embajador, y usted lo sabe, Venezuela es un país de inmigrantes. De hecho, mi mamá era croata, yo soy de origen judío, mi mamá era judía, y vino huyendo de la persecución, de la guerra, precisamente, ¿no? Y entonces Venezuela está llena de eso, de españoles, italianos, portugueses que llegaron también, digamos, huyendo de una dictadura. Y bueno, Venezuela ha sido un país que ha dado acogida a personas que tienen una vivencia en ese sentido. Eso es muy importante, muy interesante, porque sus ejemplos, por supuesto, nos pueden ayudar a nosotros a mirarnos, porque si entre franceses y alemanes hubo el odio y ese odio fue superado y transformado en reconocimiento, en
y en una dinámica perdón, muy positiva, además es decir, en crecimiento. proactividad. Exactamente. ¿Por qué no podemos hacer entre los venezolanos? Exactamente, y yo creo que se pueden superar. No lo hacemos con arrogancia, lo hacemos queriendo compartir con los venezolanos esta experiencia histórica y decir cómo lo hemos hecho. Cada uno lo hace a su propio modo y con su propia historia y sus propios principios y valores, pero creo que un ejemplo puede ser útil y para mostrar también que el odio no es fatal, que dialogar no es traicionar, es enriquecerse y tratar de entenderse mejor para el bien de un país. Y esta experiencia la compartimos con los venezolanos. Es también útil recordar la historia en un mundo que vive mucho en el presente y que muchas veces olvida el pasado. Yo creo que el pasado es muy útil para construir el futuro y para saber cómo poder evitar de reiterar errores del pasado que nos llevaron a fracasos y a tragedias. Embajador, el presidente Nicolás Maduro ayer reaccionó frente a unas declaraciones de Federica Mogherini, quien es la canciller de la Unión Europea. Me gustaría saber si todo lo que dice una funcionaria de tan alto nivel refleja la posición de todos y cada uno de los países, o ella tiene autonomía para dar declaraciones en un tono más personal. La política exterior de la Unión Europea se construye de forma común, exactamente. Son posiciones comunes que se construyen con reuniones mensuales de los cancilleres de los distintos países miembros de la Unión Europea. Así que son posiciones comunes, pero lo que quiero decir es que el mensaje de la Unión Europea hacia Venezuela, hacia su gobierno, es que queremos favorecer el diálogo y una salida de crisis en este país. Somos disponibles para ayudar, sin injerencia, respetando la soberanía de Venezuela, pero con la voluntad de evitar que el país caiga en más violencias y en más tensiones. Este es el mensaje de la Unión Europea. El diálogo es la clave de una salida pacífica de la crisis. Este es el compromiso de Europa y Europa está a disposición para ayudar y para favorecer este diálogo.